en cuanto al mensaje, el estudio. Si queréis, podéis buscar en Filipenses capítulo 1. Vamos a estar viendo los últimos 4 versículos en esta mañana, versículos 27 al 30. Pero antes, tenemos, varios de vosotros ya sabéis, que tenemos la visita de una delegación de México. No trajeron su bandera, entonces van a regresar a México. Entonces, yo quiero dar a ellos la mitad de mi tiempo, más o menos 15, 20 minutos. Yo tomo la otra mitad, así saliendo nosotros 11 y 15 como a la hora normal de aquí, y para tener tiempo de comunión también. Entonces, hay 3 representantes de ellos que pasen adelante ya para compartir los 3 de una vez. 1, 2, 3, sin miedo. El pastor Pepe Wayne Hilliker fue estudiante mío en Venezuela, en la escuela, pero no por mucho tiempo. No le gustó el profesor y se marchó. Y sí, bienvenido. ¿Quién va a comenzar primero? Estamos grabando, entonces aquí adelante. No, aguántalo así. Sí, no, más abajo. No, más arriba. No, aquí está bien. ¿Así? Sí. Aguántalo. Cójalo, sí. Hola, buenos días. Pues me presento, yo soy Ramiro Amador, soy de México, soy de un estado territorialmente grande, pero con población pequeño. Y yo les quiero compartir el día de hoy mi testimonio de cómo conocí a Dios, de cómo conocí la salvación por medio de Jesucristo y cómo Dios me dio ese regalo de la vida eterna. Amén. Pues yo nací, me crié en en un rancho en el desierto, así solo vivíamos mi familia y yo, era mi papá, mi mamá y 2 hermanos y mi hermana. Entonces éramos esa familia pequeña y crecí hasta los 6 años. Pero cuando yo tenía 6 años, a mi papá le detectaron un cáncer. Entonces le dijeron que le quedaban solo unos meses de vida. Entonces mi familia, mi papá y mi mamá, más bien mi papá primeramente tomó la decisión de mejor mudarnos a la ciudad más cerca de donde vivíamos, que es Ciudad Constitución, un pueblito muy pequeño, como de 50,000 personas más o menos. Entonces cuando yo tenía 6 años nos fuimos de ahí del rancho a ese pueblo a vivir, porque como todos estábamos pequeños, mi hermano, el mayor de los 4, tenía 17 años, entonces era muy difícil que sobreviviéramos en la vida del rancho porque todos estábamos pequeños y no sabíamos trabajar el rancho como mi papá. Entonces lo mejor fue mudarnos para allá. Entonces llegamos ahí en el 2008, y crecí, ahí me entré a la escuela, al colegio, y crecimos. Fue muy difícil al inicio. Yo miraba cómo, pues mi mamá primeramente pues luchaba mucho, batallaba primero pues para conseguir trabajo, porque ella pues en el rancho solo, pues si sabes la vida de rancho, solo pues te puedes dedicar a eso, a criar animales, a sacarle sustento a los animales, pero en la ciudad es diferente, tienes que pues trabajar para alguien, te ayuda mucho el que tengas alguna carrera universitaria, pues mi mamá no tenía. Entonces fue muy complicado al inicio. Gracias a Dios, es parte de mi testimonio que yo después, obviamente en ese momento no me daba cuenta, pero después me di cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre, Él ya tenía un plan con nosotros, conmigo, y siempre nos cuidaba, porque me pongo a ver en retrospectiva y pienso todas las cosas que pudieron haber pasado, todo lo que nos pudimos haber desviado por la situación, o que mi mamá hubiera desviado también. Y solo puedo darle gracias a Dios porque Él siempre nos cuidó, porque en nosotros
pues no estaba eso, ni siquiera nos importaba las cosas acerca de Dios. Porque toda mi familia es católica, entonces realmente era más una religión por costumbre que por fe o por devoción. Simplemente íbamos por costumbre cada domingo. Entonces empezaron a haber problemas, obviamente. Mi hermano, el más grande, pues tuvo problemas con adicciones y así. Entonces yo miraba todo eso, fue difícil, pero gracias a Dios, mi hermano, el mayor, Darío se llama, él cuando tenía aproximadamente como 22 años, más o menos, conoció de Cristo. Amén. Un primo de nosotros lo invitó a su iglesia, allá en Ciudad Constitución, y lo empezó a invitar. Mi hermano al principio iba porque él vendía naranjas, entonces dice que siempre le compraban naranjas ahí, entonces él iba porque le compraban naranjas y aprovechaba la vuelta, pero realmente no le interesaba mucho al principio. Pero se fue quedando, le empezaron a compartir y pues en un momento él aceptó a Cristo. Amén. Nosotros, sin enterarnos, nuestra familia, yo nada más sabíamos que él se iba con un primo a una iglesia, pero no sabíamos nada. Después que aceptó a Cristo, él me empezó a compartir y a decir, y yo, bueno, sí, él me hablaba de Dios y yo decía, pues sí, sí creo en Dios. O sea, era algo que siempre nos habían inculcado de niños, pero realmente no entendía yo de qué se trataba la salvación, ni el plan de Cristo, ni la vida eterna. Entonces yo empecé a ir con él, muy pocas veces, o sea, no siempre iba a ir, pero me gustaba ir porque, bueno, con él empecé a tener como una relación que yo cuando estaba niño siempre, cuando iba a la escuela y cuando eran las reuniones y que los niños traían a sus papás y todo eso, yo siempre decía o pensaba por qué yo no podía tener eso, ¿no? Entonces me sentía un poco triste de ese sentido, porque no tenía, o no era normal como los demás, ¿no? Que todo el tiempo ahí iban sus papás y todo. Pero cuando me empezó a hablar más acerca de Dios, mi hermano, yo empecé a sentir como esa cercanía de que Dios es un padre. Entonces, ese padre que no tuve, ¿no? Que me hizo falta durante mi niñez. Y empecé a creer. Entonces, mi hermano, tiempo después, muy poco tiempo después, se casó y se mudó a la ciudad de La Paz, que es de donde venimos ahorita. Está a 2 horas de ahí de donde estábamos y se fue para allá. Entonces yo dejé de ir porque él era el que me llevaba a la reunión de su iglesia. Pero un día me invitó a un campamento que estaban organizando allá en La Paz. Entonces me dijo, no, que vente a un campamento, que va a estar bien divertido. Aquí voy a andar yo. Mentira, no fue él. Pero yo dije, bueno, pues yo no sabía de qué era. Dije, un campamento, pues vamos ahí a dormir en casitas de campaña todos, dije yo. Y llegó, me dejó en un rancho y se fue. Y me quedé solo. Y yo dije, ¿ahora qué hago aquí? Y ya poco a poco ahí medio empecé a hacer amigos porque yo era muy, muy, muy serio, muy tímido. Pero cada vez que compartían ahí, que predicaba el pastor ahí en el campamento fueron 3 días, me empezaron a tener sentido todas las cosas que me decía mi hermano Darío y todo lo que entonces ahorita lo veo y digo, pues es como el que sembró. Mi hermano estuvo ahí sembrando, sembrando, Amén. y alguien más cosechó, pero es muy importante eso, que aunque tú no veas fruto, pero sigas sembrando la semilla y sigas compartiendo el evangelio, porque Amén. Amén. eso se queda en la mente, se queda en el corazón y Dios lo usa después. Dios lo usa y después me di cuenta, pero en ese momento no. Entonces comencé allá decimos en México, a que te empezó a caer el 20. Me empecé a caer en cuenta que todo lo que decía mi hermano tenía sentido, de la muerte, el infierno, arrepentirte de tus pecados. Entonces yo salí muy motivado de ese campamento, y cuando llegué a mi casa recuerdo que no podía estar tranquilo, tenía algo en mi mente que me decía que necesitaba aceptar a Cristo en mi corazón. Entonces era algo que no me dejaba tranquilo, obviamente era el Espíritu Santo de Dios. Entonces
esperé que todos ya no estuvieran en la casa y me encerré en mi cuarto, me arrodillé y acepté a Cristo en mi corazón. Me arrepentí de mis pecados y creí en el sacrificio de Jesús en la cruz, lo tomé como mío y fue muy bonito porque a pesar de que yo estaba joven, tenía como 13 años, podía decir pues qué pecados has cometido, ¿no? Pero sí, yo era muy grosero, muy enojón, entonces cuando cuando me arrodillé me empezaron a venir a la mente todas las cosas malas que había hecho, todos mis pecados y comencé a llorar y simplemente le pedí perdón a Dios y desde ese momento pues sentí algo que fue una presencia en mí, que ahora lo entiendo que es el Espíritu Santo, en ese momento no lo entendía bien, pero fue eso que tenía un padre, que pues el padre que me había tocado físico, terrenal, ya no estaba, pero Dios sí. Y Él siempre estuvo conmigo y me empezó a guiar. Obviamente, en ese entonces simplemente acepté a Cristo, no iba a ninguna iglesia ni nada, pero eso fue algo, digamos, no muy bueno para mí porque empecé a alejarme de Dios. No tuve ese seguimiento, ese discipulado y pasé muchos años así hasta que cuando ya estaba por entrar a la universidad comencé a orar a Dios. Dije, bueno, pues si Dios está conmigo, yo tengo a Dios, tengo esa relación con Dios, que Él me muestre en dónde debo de estudiar, porque yo le decía a Dios, no quiero estudiar algo que tú no quieras, porque yo sé que no me va a ir bien, no va a ser lo correcto. Y comencé a orar y yo tenía en mente estudiar arquitectura ahí en Ciudad Constitución, ahí había la carrera. Y pero ya que faltaban como 3 meses para hacer el examen de admisión, no sé por qué, en ese momento no sabía, ahora lo entiendo que fue Dios quien me cambió mi corazón y mi pensamiento. Empecé a tener la curiosidad sobre la carrera de ingeniería civil. Entonces empecé a investigar más y me empezó a gustar y me di cuenta que solo estaba en La Paz, en la ciudad donde se había mudado mi hermano Darío. Entonces dije, bueno, si es lo que Dios quiere, pues voy a obedecerlo. Y dije, ahí está Darío, entonces voy a volver a verlo, voy a poder compartir más tiempo con él y pues me voy a poder quedar en su casa, ¿no? Entonces, no voy a pagar renta. No voy a pagar renta. Y dije, bueno, pues voy a obedecer a Dios. Hice el examen de admisión y quedé, gracias a Dios. Entonces ahí fue cuando entré a la iglesia con Pepe. Mi hermano se congregaba ahí con Pepe. Entonces yo empecé a ir. En ese momento recuerdo que un día de camino a la universidad le oré a Dios y le dije que yo ya estaba cansado, enfadado de no obedecerlo, porque yo quería obedecerlo, pero mi carne no me dejaba. Entonces le oré y le dije que me ayudara porque yo no podía solo en mis fuerzas. Entonces simplemente hice esa oración, me desahogué y tiempo después Pepe me invita al discipulado. Entonces comencé a discipularme con él y todo cambió, fue muy bonito. Aprendí lo que realmente es ser creyente, el obedecer a Dios, el creerle, el buscar el alimento diario, orar, tener esa comunión con Dios. Y gracias a Dios, ahora entiendo que Él siempre estuvo ahí cuidándome, aunque yo no lo entendía o en ese momento, como los papás, ¿no? Que cuidan a sus niños, lo alimentan, lo llevan a la universidad o le dicen, yo tuve eso con Dios. Dios siempre me estuvo alimentando por medio de su palabra, siempre me cuidó y me ayudó a elegir también la universidad. Y siempre tuve eso, entonces he sentido algo muy bonito porque Dios siempre ha sido mi padre y, Amén. Y en ese momento pues aún más. Y ya cuando hice el discipulado pues entendí de qué se trata la vida, de simplemente obedecer a Dios, glorificarlo y lo que te enseña debes de compartirlo con los demás. Entonces estoy en la etapa de oración, le pido a Dios que me muestre a dónde quiere que yo esté compartiendo su palabra y pues es eso. Amén. Amén.
El micrófono. Como tú quieres, aguantarlo o ponerlo. ¿Está bien? Está Muy bien. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Un versículo que a lo mejor todos los conocemos, lo sabemos de memoria y Dios usó ese versículo en mi vida. Un señor estaba comunicando con un señor por correo electrónico y un día me mandó un correo, no firmó su nombre, solo puso Proverbios 3, 5 y 6. Y era un señor que era como muy reconocido en una empresa grandísima en los Estados Unidos. Y yo dije, pues, ¿qué verá él en ese versículo que fue tan importante ponerlo ahí en este correo electrónico? Entonces, yo saqué mi Biblia y quise leerlo porque lo sabía de memoria, pero lo empecé a leer. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y cuando llegué a esa segunda parte, no te apoyes en tu propia prudencia. Resaltó esa parte del versículo esa vez para mí. Dije, en mi vida me estoy apoyando en mi propia prudencia. Estoy tomando decisiones en mi propia sabiduría. Estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Y Dios no lo sabía cuando, eso fue en el 2016, no lo sabía entonces, pero Dios estaba usando ese versículo, esa frasecita, para preparar mi corazón para un cambio que no sabía que venía, pero sí iba a llegar, que Dios iba a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Estábamos cómodos viviendo en California, yo tenía mi trabajo, mi esposa tenía un buen trabajo, pero Dios tenía otros planes para sacarnos de nuestra comodidad y enviarnos a México. No sabíamos por qué, pero era algo que Dios tenía para nosotros y usó ese versículo de no te apoyes en tu propia prudencia, porque cuando empezamos a tomar esos pasos de obediencia, era unas decisiones que para otras personas parecía locura, pero siempre escuchábamos a Dios ahí. Con cada paso de obediencia que estábamos tomando, era Dios diciéndome, me confías, si me obedeces, yo Amén. voy a proveer, Amén. yo te voy a guiar. Y siempre estaba la voz de Dios, me confías. Entonces llegamos a México y Dios puso un ministerio ahí enfrente de nosotros que nunca nos habíamos imaginado. Y ha resultado de mucha bendición para varias personas. Es un ministerio de mayordomía. Llamamos el ministerio que tenemos mayordomía del cuerpo. Y lo basamos en algo que el pastor Caleb mencionó esta mañana, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 6 que no nos pertenece, ¿verdad? Tenemos el Espíritu morando en nosotros, que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios, que hemos Amén. sido comprados por precio. Así es. Y esta idea de la mayordomía que Dios puso enfrente de nosotros es cómo cuidamos de este cuerpo que Dios nos ha dado. Nos diseñó con un buenísimo diseño. Lo más que estudiamos y aprendemos el cuerpo, lo más que nos maravillamos de cómo Dios ha diseñado el cuerpo y no nos ha dejado sin las instrucciones, sin el manual de cómo cuidar de ese diseño que nos ha dado. Entonces, estamos platicando con personas de cómo poder ser buenos administradores de algo que Dios nos ha dado. Amén. Y les quiero compartir un testimonio de una persona de ahí de nuestra iglesia. Ella por muchos años, pues cuando la conocimos ya tenía un problema de reflujo con una quemadura en su esófago. Y hasta que estaban considerando que a lo mejor tenía un tipo de cáncer. Pero ella no quería hacerse los estudios. Y estaba luchando un poquito con, ¿hago los estudios o no los hago? Y empezamos a platicar con ella. Mi esposa fue a visitar con ella y le dijo, pues hay algunas cosas que puedes intentar. Puedes hacer unos cambios si quieres, a ver si ves mejoría. Y
solo cambió dos cosas en lo que estaba haciendo. Empezó a tomar una bebida fermentada, que es un kefir de leche, y empezó a cambiar las grasas que estaba usando en casa. Y empezó a ver después de un mes que los síntomas estaban mejorando. Y ya después de 4 o 6 meses, se sanó. Amén. Lo que ella traía ya no estaba ahí y nunca tuvo que seguir con más estudios o tratamientos. Y el problema tenía que ver simplemente con su flora intestinal y también en donde ella encontraba su paz. Entonces, cuando hablamos de mayordomía del cuerpo, enseñamos unos principios que son como 3 pilares. Hablamos de movimiento, hablamos de hidratación y nutrición, pero la base de todo lo que enseñamos, hemos aprendido que es la paz. Amén. ¿Verdad? Es cuidar nuestra manera de pensar. La Biblia nos habla muchísimo de nuestra manera de pensar, de que no pensemos como el mundo piensa, de que no nos conformemos a la manera de pensar del mundo, que pensemos de una manera diferente, que no nos hagamos de la misma forma que el mundo. Entonces, cuando hablamos de la mayordomía, tratamos de enseñar esos principios de cómo pensar como Dios quiere que pensemos. Porque el afán, la ansiedad, no solo nos afecta mentalmente, pero emocionalmente, pero físicamente también. Lo hemos visto con una amiga que viene, hacemos chequeos para las personas y ella viene y checamos su presión y ella ya puede identificar cuando su presión está alta es porque algo está pasando en su familia, algo emocional, algo mental, y hemos podido ayudar a personas a controlar esos síntomas solo con unos cambios de estilo de vida. Amén. Y es interesante porque esos 2 versículos en Proverbios 3, 5 y 6, los 2 versículos que siguen, en el 7 y el 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y aquí dice el por qué, porque será medicina a tu cuerpo Amén. y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. Ya no me dejaron tiempo. No importa, no importa. Sí, te dejaron 30 segundos. 30 segundos. Bueno, la verdad es que es una belleza encontrarnos con otra parte del cuerpo de Cristo tan lejos de nuestra casa. Lo dijeron todos perfectamente bien cuando leyeron lo que creen que es la iglesia, porque es exactamente lo que creemos, ¿no? No hay tiempo para platicarles toda mi historia, pero yo tengo una carga específica por la iglesia y qué interesante que están estudiando Apocalipsis, ¿no? Como siento que estamos muy parecidos a la época de la iglesia tibia, ¿no? Esa iglesia que no hace lo que debe. Y decimos muchas cosas cuando estamos enseñando, cuando estamos discipulando a las personas para entender las palabras de Cristo, ¿no? Que cuando pide por sus discípulos dice, no solo pido por estos, sino también por los que van a creer por las palabras de estos, ¿no? Y gracias a Dios por todos esos discípulos obedientes en los últimos 2000 años, que gracias a eso estamos aquí, reunidos en España, en México, en todos lados del mundo. Y eso es lo que yo trato de enfatizar mucho en el discipulado. Vemos lo que dice Efesios 4, que algunos son profetas, algunos son apóstoles, maestros, evangelistas y demás. Y hacemos énfasis a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. No es el chiste de que estemos unidos, de que estemos entrenando a los santos para que el cuerpo se vaya edificando. Pero el versículo 16 está hablando de que la cabeza es Cristo, y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, cuando la iglesia entiende que nosotros somos la iglesia y que cada parte tiene que estar haciendo su parte, es cuando se da el crecimiento. Eso es lo que yo veo, ¿no? Cuando veo una iglesia como la de ustedes, una iglesia como la nuestra, para la gloria de Dios.
en donde cada persona que llega ahí, cada discípulo de Cristo, cada persona que pone su fe en Cristo, no está simplemente esperando la eternidad. Así de, bueno, amén, a ver cuándo me muero o a ver cuándo viene Cristo, ¿no? Sino decir, ¿para qué me quedé aquí? O sea, yo como parte del cuerpo tengo una función. Y así como platicó Wayne, cada miembro de la iglesia, o sea, no puede o no debe estar tranquilo hasta que encuentra su función dentro del cuerpo. Amén. ¿Cómo van a creer, verdad? Si no predicamos, ¿cómo van a predicar si no somos enviados? Por eso estamos aquí. Ramiro decía, ¿no? Que estaba Dios siempre a su lado, hasta buscando universidades y todo. Y así me siento ahorita en esta etapa como iglesia, ¿no? Decir, bueno, estos chamacos, estos hijos que Dios nos ha dado están creciendo, pues ¿qué van a hacer? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué van a crecer para hacer, ¿no? Entonces, nuestra iglesia la pensamos como una familia. Cada bebé que nace, tenemos la responsabilidad de hacer lo que crezca, ¿verdad? Hasta el punto donde se vuelva un ciudadano responsable, que sea un bueno para algo, no un bueno para nada. Y precisamente para que entiendan, como decía Ramiro, de qué se trata la vida, ¿no? Estamos aquí para glorificar a Dios, para engrandecerlo a Él, para que la gente lo conozca, ¿no? Y nuestro trabajo es anunciar sus maravillosas obras, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer en La Paz y espero que sea de bendición también para ustedes, porque creo que mientras más personas hagamos nuestra labor, más personas van a conocer de Cristo. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. De verdad, para Pamela y yo ha sido una bendición tener a nuestros hermanos en casa comiendo, viajando, mostrando algo de España, la historia, caminando. Una hermana quería caminar el camino de Santiago. Entonces salimos de nuestra puerta, ya estamos en el camino de Santiago. Y estuvimos así conversando mucho, no practicando, pero conversando sí. Y fue una bendición. Muy bien, algunos minutos para ir. Eso fue una buena introducción a lo que vamos a tocar esta mañana. Lo que hemos escuchado. Dios es bueno en coordinar todo, en juntar todo para el bien de su programa. Estamos en Filipenses capítulo 1 y vamos a estar viendo los versículos 27 al 30. Ay. Bueno, listo. Voy a dar lectura a esa porción. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. A través de este primer capítulo que vosotros habéis visto, encontramos una de las palabras claves, es gozo. Gozo en la comunión del Evangelio. Versículos 1 al 11, por decir. Versículos 12 a 23. Somos siervos y participamos en el progreso del Evangelio. Y lo que vamos a estar viendo aquí, en los versículos 27 al 30, somos soldados y defendiendo la fe del Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio. Eso es el asunto principal, primordial en todo lo que tiene que ver con ese libro. Porque el Evangelio, lo que vamos a estar viendo, es el factor o la base de nuestra creencia. Entonces, vamos rapidito a pasar por todo eso. Los tres factores para ganar la batalla con gozo en defensa de la fe. Voy a colocar eso ya de una vez. Muy bien.
Constancia, primeramente, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Ahí está hablando el apóstol Pablo de la constancia en el comportamiento. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Debemos andar como es digno de la vocación que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Una poesía que alguien escribió dice, escribiendo estás un evangelio, un capítulo cada día, con las obras que haces y con las palabras que dices. Los hombres leen lo que escribes, ya sea fiel o verdadero. ¿Qué clase de evangelio leen a través de tu vida? Autor desconocido, pero muy interesante su enfoque. Segundo los Corintios, capítulo 3 y versículo 12, el apóstol Pablo dice, somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué están viendo? ¿Qué están leyendo de ti como una carta abierta? ¿Pueden ver a Cristo en ti? ¿Pueden ver a Cristo en mí? Es lo que Pablo está resaltando en esa parte. En versículos 12 hasta versículo 26, ahí había un enfoque sobre el mismo el apóstol Pablo. Ahora en versículo 27 a 30, él está enfocando el grupo en general. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio, ¿qué sabemos? ¿Qué cambios ha hecho el Evangelio en tu vida? Porque si no hay cambios, no hay Evangelio. Porque cuando uno pase de las tinieblas a la luz, hay una diferencia grande, ¿verdad? En las tinieblas uno anda tocando, viendo por dónde caminar bien sin tropezarse. En la luz uno camina libremente porque hay confianza en lo que se encuentra. En 1 Corintios capítulo 15, por el tiempo, capítulo 15, versículos 1 a 4, es un mensaje de buenas nuevas. Las malas noticias son la realidad de cada ser humano, que somos pecadores desobedientes. Romanos 3, 23, ¿verdad? Porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores, alejados de Dios, apartados, separados de Dios. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte, y una muerte no solamente física, pero también una muerte eterna, separado de Dios. Y merecemos el eterno castigo para pasar la eternidad en un lugar que fue preparado para el enemigo, y es el lugar a donde van todos los que rechacen las buenas nuevas a Cristo como Salvador y Redentor. La ira de Dios está sobre cada persona que sigue rechazando a Cristo. Y ese es el mensaje de Juan capítulo 3. En el mismo capítulo 3, encontramos el amor de Dios. Capítulo 3, versículo 16. Pero 20 versículos más tarde, en 36, encontramos la ira de Dios. La ira de Dios sobre cada persona que sigue rechazando su Hijo, rechazando su amor, rechazando ese regalo tan importante. El arma, dice el autor de ese libro que sobre Filipenses, escribió así: el arma más grande en contra del diablo es una vida piadosa, una iglesia local que practica la verdad y cuya conducta está de acuerdo con su creencia. Vencerá al enemigo. Este es el primer factor esencial para la victoria en esta batalla. Entonces, en primer lugar, factores esenciales para ganar con gozo. Normalmente no pensamos en gozo cuando hay una batalla, a menos que estamos viendo una película, es un gozo verlo, comiendo palomitas. Pero no, estamos en una batalla por haber recibido a Cristo como Salvador, porque el enemigo ha declarado guerra
contra nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Constancia en el comportamiento. En segundo lugar, cooperación en el trabajo. La segunda parte del versículo 27. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes proviene de una palabra de atletismo, trabajando como un buen equipo. Lo que estorba la obra del Señor son las divisiones, como hemos visto en el libro de 1 Corintios, cuando estuvimos estudiando ese libro. Algunos dijeron que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Nos es fácil alinearnos con alguien en cuanto a su manera de ser, pero nosotros todos debemos entender que somos parte de un cuerpo, cada uno con su habilidad, con su talento, con su don espiritual. Es exactamente lo que el enemigo quiere: dividir y vencer. Dividir el grupo. Bueno, yo quiero eso, yo quiero ver eso, yo quiero escuchar eso, yo quiero aquel voz. Bueno, como el pastor Pepe, me encanta su voz así. Bueno, yo no tengo esa voz. Cada uno va a tener su preferencia y por eso existe YouTube. Tú puedes escuchar lo que quieres ahí, pero si estamos aquí en una iglesia local, tenemos que luchar por mantener la fe y trabajar juntos. La palabra clave aquí es unánimes. Trabajar en equipo, cada uno cumpliendo su papel en su lugar, posición en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es un dedo aquí? Bueno, hay que comenzar un curso para los dedos. ¿Quién es un cuello aquí? Bueno, tristemente algunas mujeres dicen, yo soy el cuello. Yo muevo la cabeza del hombre. Cada uno en su lugar. Un pie, una pierna. Uno tiene que saber quién es en Cristo Jesús y qué hace esa persona en el cuerpo de Cristo. Porque Axel tiene lo que yo no tengo, más que pelo y barba. Él tiene otras habilidades, ¿verdad? El Axel 2, Pepe, el pastor Pepe, tiene su habilidad de llegar a la gente y ayudarles a entender su crecimiento espiritual. Cada uno tiene algo. Mi hermana Evelyn tiene movimiento que ni puedo soñar hacer en cuanto a su trabajo. Eso es en broma, pero nosotros debemos entender seriamente. Cada uno tiene una habilidad que debe ejercer en el cuerpo de Cristo. Cooperación en el trabajo. Y el último. Confianza en el Señor. Versículo 28 al 30. Intimidados, dice allí en versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Intimidados describe a un caballo alejándose de la batalla. Pablo nos da varias razones por las que debemos tener confianza en medio de la batalla. Estas batallas comprueban en primer lugar que somos salvos. Versículo 29. Porque a vosotros os es, 29, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo creer en Cristo, pero también nos puede tocar sufrir por Cristo. Y Pablo menciona eso, la misma idea en capítulo 3 y versículo 10. En segundo lugar,
Vemos en el versículo 29 que sufrir por Cristo es un privilegio, es un regalo. Un regalo sufrir por Cristo. Leyendo las historias sobre los que han muerto por la causa de Cristo. Allí ellos, antes de morir, cantando, alabando a Dios, y lo tomaron como un privilegio de morir por la causa de Cristo. Y todavía eso existe hoy en día. Hermanos nuestros, muriendo por la causa de Cristo en diferentes países del mundo. Y eso es lo que significa esa palabra, concedido. Os es concedido, significa regalo, privilegio de parte de Cristo, sufrir con Él y para Él. Es lo que Él hizo por nosotros. Y el estar dispuesto a sufrir por Él es lo menos que podemos hacer para demostrar nuestro amor y gratitud. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto. Todo eso tiene que ver con el soldado, con el conflicto que puede haber los que sirven a Cristo, los que representan el Evangelio. Una carta abierta. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, se puede leer de eso en Hechos, se puede leer de eso, de su sufrimiento en Corintios, y ahora oís que hay en mí. Versículo 30 nos da otra razón porque debemos tener confianza en medio de la batalla, porque otros están experimentando el mismo conflicto. La palabra conflicto proviene de la palabra griega agonía y es la misma usada para la lucha de Cristo en el huerto de Getsemaní en Lucas 2, versículo 44. Hermanos, podemos experimentar el gozo del trabajo espiritual en equipo. Y eso es lo más bonito. Ver todo el cuerpo moviéndose, usando lo que Dios le ha dado para el bien, para la gloria de Dios, para el bien del reino, para el bien del Evangelio. A luchar unánimes por la fe del Evangelio. Por eso tenemos clases de membresía. Porque algunos dicen, yo quiero ser parte de ese equipo. Yo quiero cumplir con lo que Dios me ha dado para el bien de ese grupo. Qué bonito es ver Dios poniendo, agregando, añadiendo personas al cuerpo de Cristo en una iglesia local. Eso es bonito. Hermanos, os animo. Si tú estás ya como un miembro, debes estar preocupado por qué estoy haciendo yo en ese cuerpo, en ese grupo. Y si tú eres un creyente y no quieres ser miembro, te animo en cuanto a eso también. Queremos más miembros en el cuerpo, en el equipo, para la gloria de Dios, no para jactarnos nosotros. Hermanos, ¿cuántos miembros hay en la iglesia? 100. ¿Y en total los que asisten? 130, muy bien. Y hermano no ha podido o trabaja como tiempo completo, pero no es su profesión. ¿Tu profesión es? Ingeniería biomédica. Ok. Entonces tiene que ganar la vida y servir al Señor en la iglesia. Pero tiene un equipo ayudándole, ¿verdad? Y eso es bonito. Hermanos, piensa bien. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Tú eres una carta abierta. ¿Qué tipo de evangelio está viendo, leyendo de tu vida? Oremos. Padre Santo, gracias